lo más precoz posible. El niño va comprendiendo mucho más cuando más pequeño es. Tenemos que saber qué le vamos a decir y fundamentalmente tomar la temática de cómo proteger a ese niño de tantos abusos sexuales que está en la niñez. Nosotros tenemos una deuda pendiente con la niñez muy grave. Yo le doy una explicación para que usted se dé cuenta de lo que han sido la desprotección del niño. En Estados Unidos, en 1875, había un niño que era abusado y maltratado, pero las autoridades no encontraban ningún lugar a donde ponerlo a ese niño y lo terminaron llevándolo a un internado a donde terminó siendo el abuso sexual más importante y lo rescató la Asociación Protectora de Animales. Es decir, den cuenta ustedes que esto no es un problema de Argentina, no es un problema de los países más informados o menos informados. La maldad del ser humano está siempre presente y cuando, especialmente en esta etapa en que hay tanto disociación de los conocimientos sobre la sexología, en que las luchas de géneros suele ser un elemento muy importante, a donde hoy vemos la violencia de género como el elemento número uno, que lo vemos en todos los días, un proceso de violencia, seguido muchas veces un crimen, seguido posterior suicidio. Hay que tener en cuenta el abrupto interrupción de la mujer en la sociedad, que ha ido desplazando al hombre hacia estados más, menos importantes, y lógicamente que ese desplazamiento el hombre no lo asume muchas veces y se llegan a etapas en que terminan con grandes violencias familiares. Generalmente concluyen con el asesinato de la mujer y el posterior suicidio de la persona. Tenemos que ser muy prudentes cuando hablamos de violencia de género, porque muchas veces hay procedimientos de tanta una sobreprotección que llevan, a mi entender, y esto lo digo muy personalmente, a que los individuos muchas veces toman medidas totalmente desproporcionadas al eje. Es decir, tiene que haber un proceso de contención y restablecimiento de la mujer hacia el perfil que le corresponde, pero también debe haber un perfil de contención hacia el hombre que queda solo, porque si no, esa es una bomba atómica que explota en nuestra sociedad como lo vemos permanentemente. Hace falta abrir simplemente cualquier diario, noticiero, para ver que se ha producido un crimen de una pareja y el posterior suicidio. Entonces, probablemente estemos fallando en algo. Es decir, creo que tenemos que encarar los dos lugares por iguales. Es decir, la contención de la mujer y la contención del hombre, porque si no son como bombas que vamos dejando atómicas. Cuando ese individuo ha quedado solo, que lo echan de la casa, que no puede ver los hijos, que se queda reducido su ingreso muy poco, es un hombre que se considera totalmente perdido en este mundo. Ya ahí muchas veces viene la propensión del pensamiento de suicidio. Y cuando el individuo piensa en el suicidio, es un individuo que ya nada lo detiene. Es decir, ya sí vemos que se van dando casos, el crimen y el posterior suicidio del individuo. Es un abordaje interdisciplinario que no solo es con leyes y que se dan, sino que son procesos que hay que ir educando rápidamente a la sociedad para que estos procesos no se sigan aumentando los crímenes o la violencia de género. Yo siempre digo que hay dos elementos fundamentales en la parte sexológica: el control y ser solidario. Ser solidario con quienes no piensan de la misma manera de nosotros, que tienen una modalidad distinta y que respetemos, pero todos los respetos tienen que ser mutuos, no hacia un solo lado, sino hacia todos. Yo creo que es importantísimo que todos, esta experiencia que ustedes tienen en Laguna Larga, a mí me emociona mucho, porque a través de la Facultad de Ciencias Médicas, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y Asuntos Estudiantiles, hace que podamos venir a ustedes a traerles nuestros pocos conocimientos, pero que sean muy utilizados.
Yo me conformaría si con esta charla podríamos salvar a un solo niño del abuso sexual. De esta charla evitáramos que no hubiera un embarazo no deseado, que evitáramos que no hubiera más la menor prostitución posible. Pero también la prostitución hay que analizarlo de otra parte, como lo vamos a ver en la charla de hoy. Es llamativo que habiendo tanta libertad sexual, hay tanta prostitución. ¿Por qué ha aumentado la prostitución? ¿Será que no hemos aprendido a vivir en libertad con el sexo? Son preguntas que tendremos que bueno, si no se aburren, lo vamos a tratar de darlo hoy día.